Me alegra muchísimo estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente. Mi nombre es William Bocanegra, neurocoach de vida y transformación. Y estamos compartiendo contigo información bien interesante con respecto al tema de neurocoaching para la vida. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo puedes aplicar en tu vida? ¿Cómo te puede ayudar para llegar a cumplir tus sueños, tus metas? Y que puedas mejorar tu relación contigo mismo, mejorar tu relación contigo misma, en fin. Estaba yo trabajando en una muy buena empresa, ya llevaba 21 años trabajando en esa empresa, con un puestazo y un sueldazo. Y ahí sentado en el escritorio, en la oficina, pasa un amigo frente del escritorio, se queda mirándome y me dice: William, usted tiene sueños por cumplir, sueños que no ha cumplido y que quisiera convertir en realidad. Yo me quedé mirándolo porque pues me tomó fuera de base, me quedé mirándolo y bueno, rápidamente revisé en mi cabeza, pensé. Yo dije, bueno, pues sí. Y bueno, la verdad es que yo siempre he tenido mis metas, mis objetivos claros. Entonces le respondí rápidamente, no le dije cuáles eran, pero sí le dije 4, sí, tengo 4 sueños pendientes que no he cumplido. Y se queda mi amigo mirándome y me dice: William, ahí sentado, donde estás sentado, ¿vas a cumplir esos 4 sueños? Pasaron como 3 segundos, que para mí fueron una eternidad. Yo me quedé mirándolo, no le respondí, no le dije nada. Hermano, siga trabajando, váyase, déjeme trabajar, en fin, pero no le respondí nada con respecto a lo que me preguntó. Pero lo curioso del tema es que durante el resto del día y en la oficina me quedé pensando en la pregunta que me había hecho mi amigo. Ahí sentado, ahí sentada, ¿vas a cumplir los sueños que te faltan por cumplir? Haciendo lo mismo que estás haciendo hasta el día de hoy. Esa tarde me fui para mi casa. Por la noche me senté en la esquina de la cama en la habitación mirando mi mano los 4 sueños que yo sabía que tenía y que quería cumplir. Y la verdad es que haciendo lo que estaba haciendo, siendo quien era yo en ese momento, no los iba a cumplir. No los iba a cumplir. Y fue bien incómodo porque fue una realidad que no había querido afrontar. Es increíble cómo se nos pasa el día, la semana, el año, la vida, haciendo cosas rutinarias y creemos que está bien, creemos que esa es la vida, creemos pues que con eso es suficiente, pero ¿qué pasa con esos sueños grandototes que tienes y que todavía no se han convertido en realidad? ¿Qué pasa con ese viaje de tus sueños? ¿Qué pasa con la casa de tus sueños? No sé. Después de eso, me di cuenta que yo era consciente de eso, que sabía que esos sueños no se iban a cumplir si seguía así. Pero mejor me hacía el loco. Mejor todos los días me iba juicioso, me levantaba temprano, cumplía un horario, cumplía unas responsabilidades, unas tareas, en fin, pero dejaba que pasaran los meses y los años. Y no quería voltear a mirar esos 4 sueños que estaban aquí en mi corazón. Porque habían dejado un motivo, habían dejado de ser un motivo de vivir y se habían convertido en una razón de sufrimiento y dolor, porque cada vez que me acordaba de esos 4 sueños yo decía, no los voy a cumplir, qué pesar, qué tristeza. Y entonces me embalsamaba en una emoción de conformismo, de bueno, pero de todas maneras no estoy tan mal. Pero, pero bueno, otros ni salud tienen, yo tengo salud, pues hombre, no puedo ser desagradecido. Pero ¿hasta qué punto esa actitud y ese comportamiento nos duerme, nos dopa y evita que busquemos el camino y evita que activemos nuestro potencial para cumplir esos sueños y esas metas? ¿Por qué? Siempre me he preguntado esto desde que tenía 13, 14, 15 años. Yo volteaba a mirar a las personas y yo decía, ¿por qué esta persona sí lo pudo lograr y yo no?
¿Por qué ellos sí y yo no? O otras personas no. Y entonces yo volteaba a mirarlos y decía, un momentico, tienen dos manos, tienen dos pies, o sea, son seres humanos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la diferencia no se observa a simple vista? E incluso sentados hablando con una persona, ¿por qué la diferencia no se observa a simple vista? Porque la diferencia entre el éxito y el fracaso está en tu mente. La diferencia no la vas a observar afuera. Sí, si te detienes a observar las conductas y el comportamiento ahí, habrá algo de diferente. Pero la diferencia está en la forma de pensar. Bien, dice Robert Kiyosaki, la libertad financiera y ser rico, en términos de dinero, no está en una cantidad de dinero X que tengas en el bolsillo o en el banco. La riqueza y la libertad financiera está en tu mente. Y recordemos en el caso puntual de Robert Kiyosaki que desde los 9 años de edad tomó la decisión y empezó a buscar la información correcta. Tal vez a ti lo que te mueve no es el tema financiero, listo, totalmente válido. Pero sea lo que sea, debes de trabajar en tu mente y en tus memorias. A mí me causó curiosidad cuando estaba estudiando pues el tema de neurocoaching, certificándome y todo, me causó curiosidad algo bien interesante que estudiamos y es que tenemos 3 memorias. Algunas personas creen que la única parte donde almacenamos información es en el cerebro, ¿cierto? Esa es una de las memorias. Sin embargo, hay 2 memorias más. ¿Cuáles son esas memorias? Memoria celular, es decir, que todas nuestras células almacenan información. Memoria cerebral, perdóname, en la memoria celular, todas las células almacenan información, lo explica y lo explica de una manera maravillosa el doctor Bruce Lipton en su libro La biología de las creencias. Bien, entonces esa es la memoria celular, sigue la memoria genética. Hablábamos un poco de eso en la transmisión de ayer, que nosotros al nacer traemos información de nuestro árbol genealógico. Bien, y la memoria cerebral, que está fundamentada principalmente en la condición, en las características de las neuronas. Bien, entonces a través de esas 3 memorias, de las creencias, que son esos programas mentales que se forman desde que el bebé está en el vientre hasta los 7 años de edad, pues se generan unos patrones, unos programas que te llevan a actuar de determinada manera. ¿Bien? Ok. Entonces, bueno, esto que te estoy compartiendo, pues lo vine a comprender cuando empecé a trabajar en mí mismo, pero ese día, volviendo a la historia que te estaba contando, me sentí bastante incómodo. Caramba, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué momento me metí en esto que llaman vida y terminé actuando como zombie? ¿Sí? Yo no sé si tú te has dado cuenta en que a las horas pico en las ciudades grandes las personas actúan así. Montones de gente en una esquina, montones de gente en una estación de transporte, montones de gente, pero ni siquiera saben por qué están ahí. Y así pasan los años. Bien. Despertar tiene un precio. Y es el precio de reinventarte a ti misma, de reinventarte a ti mismo. Contándote esto, recuerdo algo bien interesante que me llamó la atención cuando lo escuché. Creo que no sé si lo leí o no recuerdo en dónde. Pero para mí es una verdad absoluta y me gustó muchísimo escucharlo. Y es que la mente con la que tú te acuestes hoy, con esa misma mente, te vas a levantar mañana. Quiero darle nuevamente la bienvenida a las personas que se están conectando, Jacqueline, Forero Manuel, Marta a través de Let It Go, y bueno, un abrazo grandísimo por acompañarnos. Y quiero compartirles y contarles también que estamos haciendo esas transmisiones en vivo todos los días de febrero a las 8 p.m. y tenemos un evento en vivo maravilloso el 24 de este mes de febrero, así que no te lo puedes perder.
en la biografía de este canal, de mi canal de William Neurocoach, ahí en la biografía encuentras un enlace de Telegram. Y en ese enlace de Telegram eh, tú tienes acceso y vas a reservar y vas a confirmar tu asistencia a una transmisión en vivo, perdón, a un evento en vivo que vamos a hacer el 24 de febrero. Estábamos hablando de lo siguiente y es la mente con la que tú te acuestes hoy, con esa misma mente te vas a levantar mañana. Bien. Y es bien curioso, ahora que lo estoy compartiendo contigo, pues puedes pensar que es bastante obvio. Ah, sí, claro, muy obvio. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que si tú no haces hoy, si no hiciste hoy algo por llevar tu mente a otro estado de conciencia, pues no puedes pretender que el día de mañana vivas diferente, tengas resultados diferentes en tu vida. Porque tu mente es la misma, ¿verdad? Bien. Bueno, es un principio bastante sencillo, pero muy, muy, muy importante. Quiero contarles que hoy nos acompaña en la transmisión en vivo de hoy una joven muy juiciosa que comprendió a temprana edad el valor y el poder que tiene trabajar en sí mismo en términos de desarrollo personal, explorar realmente qué es lo que hay dentro de mí, en esas memorias que les acabé de compartir, en esos programas mentales, incluso qué es lo que estoy heredando de mi árbol genealógico, ¿sí? ¿Qué puedo mejorar? Bien, de eso se trata. Nos acompaña, hola Luzandra, ¿cómo estás? Qué bueno que estés conectada. Nos acompaña Paula y bueno, tuve la fortuna de conocerla en un entrenamiento presencial que hice el año pasado. El año pasado, iniciando el año, una fundación me contactó, una fundación de un amigo, me contactó y me dijo, oye, mira, yo tengo un grupo de personas, mujeres, a quien quiero ayudar, a quien quiero pues, aportar, y te pido pues, que hagamos uno de tus entrenamientos. Entonces hicimos un trabajo maravilloso de todo un día, en el que participaron varias mujeres, un grupo de mujeres, y allí estaba Paula. Vamos a ver, Paula, ¿cómo estás? Paula, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches para todos. ¿Qué tal, Paula? Me alegra muchísimo saludarte. Hace mucho tiempo no nos vemos, ¿no? Yo sé, hace mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido, Paula? Me alegra muchísimo, muchísimo saludarte. No, y es verdad que es bien curioso porque no nos veíamos desde hace más o menos un año, ¿no? El entrenamiento al que tú asististe fue en enero o fue en febrero del año pasado. Fue como a finales de febrero, más o menos, A sí. finales de Más, febrero. Bien. sí. Ok, bueno Paula, pues gracias por acompañarnos y atender mi invitación el día de hoy en esta transmisión en vivo y cuéntanos en qué ciudad estás, eh, cómo, eh, cómo estabas, cómo te encontrabas a ti misma antes de asistir a este entrenamiento y qué estabas buscando, porque tú fuiste a ese entrenamiento no por casualidad, yo siempre lo llamo sincronicidad, pero fuiste porque sentías que allá había algo para ti. ¿Qué estabas buscando? Cuéntanos. Ah, bueno, también cuéntanos a qué te dedicas. Porque, pues imagínate una persona que haya sido dos veces presidente de Estados Unidos, que haya alcanzado semejante cargo y semejante logro, no, no dejaba de lado el hábito de leer, de educarse. A mí me causó curiosidad y dije, bueno, wow, buenísimo. eh, pues qué bueno seguir ese ejemplo y realmente aprovechar cada espacio y cada oportunidad que tenemos para trabajar en nosotros mismos. Dependiente de la información a la que te has expuesto. Hola Paula, ¿qué tal? Hola, Así que, no sé qué pasó. claro que sería. Así que independiente de la información a la que tú ya te hayas expuesto, pues quiero recordarte que todavía en tu mente, tu cerebro tiene una capacidad increíble. Así que bueno, pues vale la pena aprovecharlo cada segundo, cada minuto, pero con contenido que valga la pena. Conozco personas que duran, se la pasan viendo televisión en el día, viendo televisión 3 y 4 y 5 y 6 horas. Lamentablemente el televisor, pues no es un hábito.
que nos beneficia en términos, en condiciones neuronales. Paula, nuevamente, buenas noches. Te Bueno, preguntaba o te pedía que por favor nos ayudaras a ponernos en contexto y nos cuentes en qué ciudad estás, a qué te dedicas y que nos cuentes cómo llegaste al tema del neurocoaching, qué estabas buscando en el momento que supiste que había ese entrenamiento y que dijiste, sí, yo voy, ¿sí? Y bueno, cuéntanos, por favor. bueno, claro que sí, mira. Fue muy gracioso cómo llegué a ese entrenamiento porque hace aproximadamente 2 años yo comencé en todo el mundo del emprendimiento. Ajá, sí, Entonces, digamos que en ese mundo, cuando me fui adentrando un poquito más en todo eso, me decían o siempre como que me reiteraban muchísimo que yo tenía que educarme, que yo tenía que crecer mucho como persona, que si yo quería llegar a un punto como sí, alto, sí, debía crecer, debía yo elevar mi ser de alguna u otra forma, ajá, con libros, con audios, con seminarios, sí, muchísimo. Y llegó un punto en el emprendimiento en el que yo me estanqué, yo no avanzaba, yo no, no llegaba a donde yo quería estar justamente allá, ¿no? ajá, sí, Entonces, bueno, de repente me comencé a llenar más de información, de creencias limitantes, de sí, paradigmas. La ajá, primera vez que escuché todo este tema fue con Bob Proctor. No sí, sé si lo has escuchado, bueno, creo que sí. sí, sí, lo he escuchado, sí, Sí, y él hablaba de todo este tema, entonces yo comencé a entrarme mucho más, a investigar muchísimo más, y de repente una amiga me dice, vamos a este seminario, vamos a este sí, taller, se llama ajá, Transfórmate. sí, Eh, yo vi que ella me había enviado como información sobre ti, que tenía sí, certificaciones con ajá, John C. Maxwell, con sí, Deepak Chopra, entonces yo, claro, de una vamos. ujú, O sea, como por, eso fue sincronía, por supuesto, pero ajá, ella me dijo, vamos, y yo, perfecto, eso es lo que yo estaba buscando, porque yo quería saber ajá, qué era como que lo que me estaba frenando bien, o la razón por la cual yo no estaba creciendo como tal en el emprendimiento, ¿no? ajá, Entonces, nada, me acuerdo que ese día fue un domingo y yo sí, tenía que estar, yo vivo en Chía, sí, entonces yo tenía que estar en Bogotá a las 8 de la mañana, me levanté súper sí, temprano, yo, o sea, súper mega lista para el entrenamiento porque era lo que yo quería, o claro, sea, yo estaba manifestando perfecto, aquí y nada, fuimos y ujú. desde los primeros minutos que comenzaste a hablar, yo decía como, no puede ser, esto era lo que yo estaba buscando. Ya entiendo Paula, absolutamente todo. permíteme, por favor, en ese momento tu emprendimiento de qué era, en qué estabas, en tu proyecto de qué era, En ese momento yo estaba pues metida en dos cuentos, el sí, tema de las inversiones y todo el tema de trading, ah, ¿sí? ya, Que ok, sí, pues básicamente mercados financieros. Y sí, en ese momento también estaba haciendo una red de mercadeo o network marketing. ah, perfecto, bien, gracias, Paula. Entiendo que estás por terminar la universidad, ¿verdad? ¿Qué carrera estás haciendo? También estoy terminando Administración de Mercado y Logística Internacional. Perfecto. Bueno, Paula, bien, gracias. Entonces, síguenos contando, llegó ese día y ¿qué pasó? Pues llegó ese día y yo solamente tomaba nota de todo lo que tú decías. O sea, por dentro yo decía como, claro, tiene todo el sentido del mundo. Ya entiendo por qué yo actúo como actúo, ya Ah, ok, entiendo por qué yo hago lo que hago. bien. Y, no, 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 está bien, ¿y qué pasó? y comenzaron a suceder como justamente en este entrenamiento distintos tipos de cosas, distintos tipos de Sí, ejercicios que tú nos pedías sí, hacer. Y ajá, al principio me emocioné muchísimo, pero ya cuando llegó el punto de encontrar esa creencia limitante, de ondear un sí, poquito más en uno mismo, sí. pues me asusté muchísimo porque yo dije ¿Y por como, qué? esto es otra cosa, ya, ya no es lo que yo estaba como, no sé, como la expectativa que tenía. Porque Sí, es que una cosa es escuchar a todas estas personas que son pues muy cracks, Tony Robbins, sí, John C. Maxwell, sí. eh, pues Robert Kiyosaki, hablar Sí, como T. tal Harv de Eker uno. también habla de las creencias, Exacto, sí, ajá, sí. T. Harv Eker, Ujú. eh, y ya encontrarte contigo mismo. O sea, Ok, o ya sea, mirar, vivirlo ya dice, uy, sí, 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 como mirarte y bien, decir como, ok, soy yo. sí, ajá,
Sí, esa parte yo la viví también. Yo tuve la oportunidad de encontrar mi principal creencia limitante hace más o menos unos 7 años más o menos, pero una cosa es que te cuenten, una cosa es que tú digas, ah, sí, eso existe, sí, sí, claro, sí, seguramente yo tengo creencias limitantes, pero Sí. otra cosa es que tú te sientes y vivas el proceso y que puedas sacar eso de tu subconsciente, sacarlo a flote a la luz, que lo puedas leer, porque el ejercicio termina en una frase de 2 líneas, máximo 2, 3 líneas, ¿sí? O sea, el subconsciente guarda la información a través de afirmaciones, ¿bien? Y cuando hacemos un trabajo que Paula lo comenta, ese entrenamiento inicia como a las 8 de la mañana, empezamos ese día, es un Mm. proceso que va hasta las 10 de la noche más o menos. Entonces yo preparo al estudiante y preparo su mente para poder hacer ese viaje al fondo de la mente subconsciente, porque no es fácil, es normal que el ego se proyecta delante de nosotros y no nos deje trabajar. Entonces, recuerdo escuchando a Pablo la experiencia que yo viví y ahora el trabajo que yo hice para llegar a mi creencia limitante fue de 3 meses en un proceso de coaching personalizado. Pero bueno, logramos sintetizarlo y es un proceso súper efectivo que dura aproximadamente unas 11 horas de trabajo, muy, muy, muy dinámico. Ya Paula nos contará un poquito más. Entonces, cuando una cosa es escucharlo, ¿sí? Y otra cosa es que tú te sientes a trabajar en ti mismo o en ti misma, que vayas al fondo de tu mente subconsciente y que reconozcas eso que salió a flote, ahí hay un clic espectacular. Cuéntanos, Paula. Sí, cuando, bueno, fue un proceso o sea, larguito en el que como que tú ibas hablando y nos ibas preparando como para llegar a ese punto de identificar, o sea, que el ego como Sí, que se fuera, se sí, hiciera a un lado sí, de eso y, se trata. y uno sentir que sí era eso, que sí Sí, era esa creencia limitante que uno estaba buscando. Entonces, ajá, pues cuando yo me encontré con eso, yo dije como, no puede ser, ajá, es porque increíble. Sí, sí, es un proceso muy bonito ujú, porque pues básicamente eso era lo que yo estaba buscando, ¿no? O sea, como, sí, bueno, lo encontré, sí, pero después fue como, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ajá, Que, o sea, bueno, ya conozco esto, ya conozco esta información, ahora qué hago con esto? ¿Cómo hago para mejorar en el proceso? sí, sí, Porque, o sea, yo en ese momento pensé como, wow, no puede ser que yo lleve como tanto tiempo diciéndome esto a mí misma, sí, ¿sí? Pues sabiendo que no era algo muy, pues, o sea, que me ayudara a mi crecimiento, ¿no? ajá, bien, Entonces, pues cuando tú dijiste vamos a hacer ahora técnicas en el sí, entrenamiento para reprogramar ejercicio, exactamente, sí, yo dije como, ok, súper bien, es esto, o sea, la realidad es esto es lo que hay, pero sí, uno no tiene por qué quedarse allí, ¿no? ajá. Hay otro camino, hay algo que me va a permitir, pues, avanzar o como reprogramarlo, más bien, esa es la palabra. Perfecto, sí. Ok, bien, Paula. Cuando algunas personas me dicen, bueno, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? O bueno, me contaron que haces esto. Entonces yo le digo, sí, pues trabajamos las creencias limitantes, los miedos, bloqueos, traumas, en fin. Entonces algunas personas me dicen, uy, sí, yo tengo un miedo X, quítame ese miedo, ¿sí? O sí, yo creo que tengo esta creencia, quítame esta creencia o elimíname esta creencia. Y lo curioso del tema es que por la naturaleza neurológica, psicológica del ser humano, los miedos no se eliminan, los miedos se dominan y estos programas mentales, creencias limitantes, pues tampoco se eliminan porque si lo fuéramos a hacer, tocaría hacer una cirugía a cerebro abierto, buscar esa conexión neuronal, ¿sí? Y quitarla, cauterizarla o quitarla, no sé en términos médicos cómo se llame. Aunque se podría acceder al cerebro de esa manera, lo curioso del tema es que una sola neurona puede llegar a tener más de 20.000 conexiones neuronales con una red. O sea que tocar una sola neurona es súper delicado porque tiene información que está compartiendo con una red grandísima y es muy difícil en términos de médicos o de cirugía ir a identificar cuál es la conexión neuronal que está generando ese programa que se convierte en una creencia limitante. Entonces, no se eliminan, lo que se hace es que se reprograman, pero hay que identificarla al detalle. Es como cuando tú vas al médico buscando qué es lo que tienes
El médico te ayuda y te dices, y te dice, sí, lo que tú tienes es gripa. Entonces, ya sabiendo exactamente qué es, hay una fórmula, hay una medicación para poder tratar esa condición puntual. Esa es la manera como se trabaja. Entonces, Paula nos está compartiendo, una vez al haber identificado esa creencia limitante, esa conexión, bueno, en coaching lo llamamos el rayón, le decimos el rayón, se procede a una serie de pasos, de técnicas para reprogramar. Y lo bueno es que en el caso puntual del entrenamiento Transforma, te domina los límites mentales que te impiden alcanzar tus sueños. No trabajamos una técnica. ¿Cuántas trabajamos, Paula? ¿La recuerdas? Trabajamos la línea de la vida, Esa es una. la afirmación, las afirmaciones Exactamente. Y la otra y técnica. otra, Trabajamos dos tres. técnicas para trabajar esa creencia limitante. Bueno, ¿qué más sucedió? ¿Qué más nos quieres compartir? Pues bueno, después de eso se vino todo el tema de ya como tal, pues reprogramarla, ¿no? Ajá, Entonces, para el tema puntual de las afirmaciones, pues a mí me encantó porque era como muy personalizado. O sea, uno sí, mismo la armaba según sí, los sentimientos que fuera teniendo frente a unos sí, ejemplos que nos dabas. ajá. Entonces, yo todavía tengo la La afirmación en frase, el pecho, qué como nos bien. habías dicho, como nos habías dicho, ahí la tengo Buenísimo, y sí, obviamente la repito todos los días porque qué pues es un bien, proceso, es un claro. proceso. Ajá, Entonces, bueno, ahí la tengo. La ajá. siguiente, que esta fue Ujú. la que más me impactó, o sea, fue un ejercicio que sí, Sí, uff, es muy bonito. Es un poquito fuerte, es pero es muy fuerte. bonito, muy bonito. El de la línea de la vida, ¿no? Perfecto, bien. Ajá. Paula, una pregunta, pues no es necesario que nos comentes al detalle, pero ¿sí recuerdas a qué edad llegaste cuando hiciste el ejercicio de buscar el origen? ¿A qué edad llegaste? Sí, eran como, fue como a los 11 años, A los fue como, 11 años. Entonces, ajá, perfecto, Paula, gracias. Haciendo este ejercicio, encontraste el origen de ese programa mental, de esa creencia a los 11 años. Bien, ok, listo. Y, pero permíteme, me gustaría aclarar algo acá. Habíamos hablado antes de que Paula se conectara y nos compartiera su experiencia, yo les había contado que tenemos tres memorias. Una vez más, memoria celular, memoria cerebral y memoria genética. Cuando el bebé está en el vientre, la memoria que tiene mayor participación es la memoria celular. ¿Por qué? Porque pues está en el proceso de formación el bebé y el entorno más cercano es el vientre de la mamá y el entorno más cercano de la mamá. Todo lo que sucede alrededor, la mamá lo transmite al vientre a través de químicos y a través de la memoria de las células. Y el bebé que está en formación absorbe esa información. Bien, de tal manera que cuando el bebé nace, ya trae el 50% de su personalidad formada. Y aquí yo les voy a contar algo que acabo de recordar escuchando a Paula. Mi creencia limitante y mi principal herida básica, ¿sí? Vienen del vientre. Ahora, yo no tenía ni idea y duré así hasta los 32, 35 años de edad tratando de sobrevivir, porque yo a eso no lo llamo vivir. Bien, cuando trabajé en mí mismo, dije, caramba, tiene que haber algo más porque es que mi vida no puede ser así el resto de los 80 años que me faltan. Cuando empecé a trabajar en mí mismo y a vivir procesos como el que Paula nos comparte, oh sorpresa, que uno de mis viajes en el ejercicio de recordar, uno de mis viajes fue directo al vientre. Y fue muy fuerte porque era la primera vez que yo recordaba esas experiencias y yo, por Dios, ¿qué pasó? Y lo curioso del tema es que tuve la oportunidad después de hablar eso con mi mamá. Y ella me dijo, sí, pasó esto, pasó aquello. Por Dios. Bien, es increíble, pero desde la tercera semana de gestación, desde la tercera semana de empezar a gestar el bebé, ya empieza a generarse información por lo que la mamá sienta, piense, experimente y por lo que suceda en el entorno. Bien, y desde que el bebé nace hasta sus 7 años de edad, se completa el otro 50% de la personalidad. Quiere decir que nosotros a los 7 años, 8 años de edad,
Ya tenemos el 100% de nuestra personalidad formada y con esa personalidad a los 8 años de edad, seguimos adelante en nuestra vida construyendo una vida o destruyendo nuestra vida y no somos conscientes o no recordamos lo que pudo haber pasado de esos 7 años hacia atrás. Bien, Paula, esa fue lo que tú nos compartes, es la experiencia de la creencia limitante. ¿Algo más que nos quieras compartir con respecto al tema de la creencia limitante? Pues desde ese momento ha sido pues un proceso muy, muy bonito porque Ajá, fui consciente del tema sí, y pues he tenido la oportunidad de reprogramarla no solo con los ejercicios que tú nos habías dicho, sino como todo lo demás que yo sí, aprendo, ajá, audios, libros, todo lo muy aplico bien, a eso y es muy interesante cómo funciona absolutamente todo. O sea, la mente sí, humana ajá, y el entorno interior que se refleja sí, en lo exterior. Porque, increíble, sí, porque, o sea, he podido entender muchísimas cosas, pero ajá, entonces, cuando yo fui consciente de este tema, yo dije como, bueno, ok, perfecto, ¿qué hago sí, para reprogramarlo? Entonces, ajá, internamente, mi diálogo cambió. El diálogo bien, que yo tenía conmigo misma cambió sí, eso radicalmente. sucede automáticamente, ¿Sí? Y sí, así, todo lo ujú, demás comenzó a alinearse, todo lo demás comenzó a cambiar, todo sí, lo demás comenzó como a ajustarse a lo que, pues, a básicamente yo darse, estaba buscando. sí. Exacto. Bien, Paula. Nos compartías ahora que antes de haber iniciado el proceso y de acercarte a estos temas, pues estabas emprendiendo, pero sentías como que estabas estancada, como que hasta cierto punto llegabas y no más. ¿Qué pasó después de eso? Después de vivir la experiencia y trabajar el tema. Me acuerdo muchísimo que eso fue como 1 o 2 semanas antes de la pandemia, antes de la cuarentena. Sí, sí, Entonces, pues yo ya sabía esto y pues tuvimos que quedarnos muchísimo tiempo en la casa, ¿no? sí, ajá, Y desde entonces ha cambiado muchísimo. Yo ya como tal no estoy emprendiendo en ese mismo sí, negocio, ajá, ya cambié, pero también todo esto se debe a la identificación y a la reprogramación de mi creencia limitante, ok, muy bien. porque yo la identifiqué, Ujú, pero unos meses después me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo no me estaba gustando y que sencillamente lo estaba haciendo ok, porque tenía que cumplir, ok, pero no bien, cumplirme a mí, sino cumplirle a alguien más. ok, ¿M? ajá, Entonces, yo dije, pues es que no, esto no me está gustando. Muy probablemente la razón por la cual no tengo resultados, pues además de otro tipo de factores, o sea, algo que influía en ese punto era que pues yo no lo sí, estaba haciendo como a mí me gustaba, con pasión, o sea, lo estaba haciendo sencillamente porque me tocaba y ya. ajá, Y yo sabía que había algo muchísimo más, sí. que me pudiera como tal a mí gustar, que yo me levantara todos los días y dijera como, no, es que esto me encanta, vamos con todo a darle. Ajá, Y pues que en general me apasionara, ¿sí? Entonces, de la mano con toda la creencia, o sea, con toda la reprogramación que yo comencé a hacer, dije ajá, como, ok, perfecto, vamos a ver qué más hay, a tomar otro camino y pues así fue, básicamente. bien. Y bueno, y entonces ahora, ¿cómo te ha ido en los emprendimientos que haces? ¿Qué pasa? Ahorita estoy enfocada también en el tema de inversiones, eso no lo he dejado, eso Ajá, está sí, porque es algo que a mí me gusta muchísimo. Y sí, adicional también estamos trabajando en el tema de lanzamientos, que es ok, una estrategia de bien, marketing digital. sí, Esa. perfecto. Muy bien, Paula, ok. ¿Qué otro aspecto o qué otro tema te aportó en el trabajo que hicimos en ese entrenamiento hace un año más o menos? Que tú consideres que digas, bueno, me ayudó, fue un complemento. ¿Recuerdas algún otro tema? Sí, pues durante este taller, Sí, pues trabajamos el tema de la creencia limitante y la creencia y el tema de los miedos, ok, que fue como bien, algo que hicimos ya a lo último, cuando sí, ya todos habíamos ujú, em, pues identificado esa creencia sí, limitante que uno ajá, tenía, cuando ya nos habías explicado cómo funcionaba lo de las memorias, el tema bien, de em, la zona de confort, me acuerdo muchísimo también sí, que tocaste ese tema. Trabajamos el tema de los miedos,
Ajá, Y me acuerdo muchísimo que en esa parte nos hiciste hacer un ejercicio en donde nos tapábamos los ojos. sí, ¿M? ajá, Y comenzabas a hablarnos acerca de muchísimas cosas, cada uno como en su película, en su cuento, caminando por sí, todo el salón. Me ajá, impactó muchísimo también ese ejercicio porque uno bien, ahí se da cuenta que todo está muy, muy conectado. perfecto. Bien, Paula, qué bueno, bien. Escuchándote recuerdo algo que quisiera compartirles a todos. Las creencias limitantes son la semilla, son una semilla que se siembra en el subconsciente y al sembrarse empieza a germinar y lo que sale es los pensamientos predominantes. Cada creencia limitante fabrica sus propios pensamientos predominantes. Bien. Y adicional a eso, cada creencia limitante viene acompañada de un miedo. Cada creencia limitante se proyecta fuera, a través, afuera en nuestra vida, a través de nosotros, en un miedo. En el caso particular mío, yo recuerdo que en las transmisiones anteriores les he prometido que les voy a compartir mi principal creencia limitante y bueno, se las voy a contar hoy. Mi principal creencia limitante, la que encontré en ese momento, es yo no soy nadie, no valgo nada, no tengo derecho, ni merezco ser aceptado. Póngale cuidado o préstale atención. Voy a decirla de nuevo. Yo no soy nadie, no valgo nada, no tengo derecho, ni merezco ser aceptado. Para ese momento, cuando yo encontré esa creencia limitante, yo ya tenía 3 carreras profesionales encima, pero mi vida no era lo que yo quería. Me había desgastado por, por, por prepararme buscando lo que para mí era el éxito, la prosperidad y la realización, pero por más que yo lo intentaba y me esforzaba, no lo lograba. Y cuando yo, recuerdo que eran como las 6:40 de la tarde ya, cuando logré tener eso en el papel, yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar de alegría, de tristeza y de ira, porque estaba viendo en el cuaderno en el que estaba trabajando el programa mental que durante 33 años había saboteado mi vida y robado mis sueños. Y no era justo, no era justo porque yo me había fregado mucho en la vida para lograr lo que quería. Yo no me había quedado sentado viendo televisión. Era mucho lo que había hecho, pero mucho. Y por más de que lo intentaba, los resultados seguían siendo al revés. Cuando yo tuve ese programa mental en un papel y lo pude sacar a flote y lo pude ver, pasaron muchas cosas por mi cabeza. Pero yo dije, ahora sí, yo ya entendí qué es lo que pasa, yo ya entendí cómo funciona y voy a seguir trabajando en mi mente para reprogramarla y llegar a donde quiero llegar, porque no es justo que un programa de estos nos quite la bendición de vida que tenemos. No es justo. Y ahí fue cuando me comprometí conmigo mismo a seguir trabajando, a seguir estudiando, a seguirme preparando. Y bueno, y me especialicé, no solo en hacerlo conmigo mismo, sino en poder ayudarle a las personas y en decirles si es posible. No te des por vencido, no te des por vencida, no te rindas. Y es más fácil de lo que las personas se imaginan. Solo se necesita determinación, como Paula nos lo está compartiendo, porque ella dijo, sí, hay algo para mí y yo voy. A pesar de que tengo que desplazarme de una ciudad a otra, a pesar de lo que sea, yo voy porque hay algo para mí. Entonces, mi creencia limitante, que ya se las compartí, venía acompañada de un regalito para acabar de completar, un miedo, que en el caso mío no era miedo, era pánico escénico. Las personas que tienen creencias limitantes relacionadas con rechazo y heridas básicas relacionadas con rechazo, es muy común que tengan pánico escénico. Pues, ¿cómo les parece? Que mi gran miedo era pánico escénico. Y lo curioso del tema es que ahora en ese miedo yo me apoyo, en ese miedo yo me apalanco para poder llegar a ti, para poder decirle a las personas si es posible y mostrarles el camino que a mí me tocó buscar, que a mí me tocó crear ese camino, mostrarles el camino y decirles si es posible. Y así hemos hecho entrenamientos como en el que estuvo Paula, de 50, 100, 200 personas, y yo disfruto ahora de mi pánico escénico porque me encanta entrenar y me encanta compartir con las personas y ayudarlas y ver cómo en un proceso
de un día, de 2 días, tenemos entrenamientos hasta de 3 días seguidos, la persona cambia de una manera increíble. Yo recuerdo, Paula, cuando ustedes ingresaron en la mañana, 8 de la mañana, eh, es que el proceso inicia desde antes de que bueno, desde antes de que empecemos a trabajar en el material, yo observo a las personas cuando van ingresando, porque hay muchas cosas que se puede leer en el cuerpo, en la cara de la persona, con 2 palabras que diga. Y es muy bonito y es maravilloso ver cómo al final del proceso, así sea de un día, las facciones cambian. Tú has tenido la oportunidad de ver amigas tuyas que estuvieron en ese entrenamiento, cómo han cambiado. No sé si has tenido la oportunidad de hablar con alguien cercano que haya estado en ese proceso también. Sí, claro que sí. De hecho, pues complementando lo que habías dicho, eso es lo que hace el taller Transfórmate. Sí, Literalmente te cambia el chip, uno sale renovado, es una persona completamente distinta. Es como si ajá, durante todo el entrenamiento tú nos estuvieras diciendo cómo es que tú sí puedes, es que hay ajá, algo más para ti, es que tienes esto, sí, pero hay sí, más posibilidades, hay más cosas por hacer y tienes muchísimo más que dar. ajá, Entonces, el entrenamiento fue el punto de partida. Yo creo que en mi despertar espiritual y sí, despertar de conciencia y despertar pues en general fue sí, el entrenamiento. Y pues justamente yo había ido con una amiga al entrenamiento. Ella fue la que me dijo, sí, vamos, yo te invito sí, porque hay ajá, algo ahí. Ella sí, también sabía que había algo ahí y yo ajá, dije, ok, perfecto, vamos de una. sí, Y uy, los cambios son demasiado, demasiado grandes. Ella hizo, ella dio un salto cuántico, sí, dio un salto cuántico sobre todo en sus finanzas. ajá, qué bien, qué bonito. Ella es una amiga muy especial y ella, Ujú, pues hablamos muy seguido, recurrentemente, sí, ajá, y el otro día estábamos hablando justamente sobre este entrenamiento, sí, sobre ti, sobre lo que pues básicamente habías hecho con nosotras y lo que habías aportado a nuestra ajá, vida. Y ella me decía, es que ese entrenamiento fue ajá, todo, porque ok, ella estaba también buscando un salto cuántico, ella también quería sí, avanzar ujú, en el emprendimiento que ambas estábamos haciendo, sí. pero pues no habíamos podido y no sabíamos por qué. Ok, sí es bien curioso, Paula, gracias. Es curioso lo que tú comentas porque hay muchas personas allá afuera que están cansadas de lo mismo, que quieren cambiar su vida, que saben que algo no está funcionando bien, que no son la mamá que quieren ser, que no son el papá que quieren ser, que emocionalmente hay algo por resolver. Como les decía al inicio de la transmisión de hoy, que llevan 8, 10, 5, 20 años haciendo lo mismo y lo curioso es que aunque saben que algo no está funcionando bien, no se atreven, ¿verdad? Es bien curioso, yo no sé realmente qué sucede. Puede ser tal vez miedo. Acabo de recordar una frase que para mí es uno de mis mantras favoritos y que lo aplico en mi vida y es el siguiente, hablando de miedos. Tu éxito está donde tus miedos se encuentran. Antes, hace unos años atrás, yo no concibía la idea de pararme al del frente de 300 personas y decirles la hora. No era capaz. O sea, ni siquiera me cabía en la cabeza. Pero cuando tuve la conciencia, el coraje y la determinación de decir, voy a utilizar ese miedo para cumplir mi propósito de vida, disfruto de ese proceso y es maravilloso compartir con las personas es algo muy bonito. Escuchándote también, Paula, recordé, volviendo a mi creencia limitante, una persona que en su subconsciente tenga una programación de yo no valgo, yo no soy nadie, ellos son más que yo, ¿cierto? Nunca va a tener una buena relación con el dinero. ¿Por qué? Voy a colocar el ejemplo mío. Mi programación mental, mi creencia limitante era yo no soy nadie, yo no valgo nada. Y yo estaba buscando ingresos superiores a 40, 50 millones de pesos mensuales. En el momento en el que alguien, un negocio, una empresa, lo que fuera, me generara mis 50 millones de pesos mensuales, ¿qué quiere decir eso? Pues que yo sí valgo. En tiempo, en conocimiento, en lo que sea, como ser, como persona, yo sí valgo. Entonces, como mi subconsciente estaba programado, era para lo contrario. Mira, yo podía hacer lo que fuera, que de hecho lo hice, de todo, y mis ingresos no pasaban de determinada cifra. ¿Por qué? Hay algo bien interesante, que eso lo explicamos en procesos más avanzados.
pero yo les voy a contar aquí de manera concreta. eh, Nuestra mente, una de las funciones principales que tiene nuestra mente es generar coherencia entre tus creencias, tus programas mentales y tu realidad allá afuera. De tal manera que si tú aquí adentro tienes una programación, como decía Paula, un chip, ¿sí? De yo no valgo, yo soy poca cosa, nadie me quiere, todos me lastiman, yo no sé, lo que sea, pues tu mente construye una realidad que coincida con esos pensamientos predominantes y con esa programación mental. Y por eso hay un principio grandísimo, T. Harv Eker lo dice, las raíces crean los frutos. Hasta que no trabajemos en nuestras raíces, que en este caso son esos programas mentales que están en el fondo del subconsciente, nada, absolutamente nada allá afuera va a cambiar. Bien, y hay muchas personas Sí. que pues dejan pasar la vida y no se dan la oportunidad de preguntarse, oye, ven, ¿qué programa mental tengo y cómo lo puedo mejorar? Es el proceso de cada uno de ellos. Listos. Paula, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bueno que te diste la oportunidad. A mí me causa curiosidad algo bien interesante y es que los jóvenes, si le hablamos, yo he trabajado con estudiantes de 14, 15 años, pero son muy pocos. La mayoría de personas que están que van a los entrenamientos, que asisten a ese tipo de entrenamientos, son personas que ya se han dado cuenta, o sea, que en el laboratorio de la vida se han dado cuenta de que si siguen haciendo lo mismo, pues van a ir por los mismos resultados. Entonces es difícil, es poco probable, no es común que una persona de la edad de Paula esté abierta a estos temas. Entonces, cuéntame por favor, Paula, ¿qué te llevó a ti a acercarte a este contenido, a estos temas? Eh, que tú hayas pensado, no sé, o sea, definitivamente tiene que haber algo más aparte de la educación formal. Cuéntanos, ¿qué te llevó allá? Pues es muy curioso, porque el otro día justamente tú mismo me decías que em, yo seguía muchísimo a mi intuición y a mi voz como Sí, interior. ajá, Y siempre lo he hecho, siempre. ujú, Antes de ir al entrenamiento, a mí algo sí, me decía, ve allá, ve allá, ve allá, porque allá está lo que tú estás buscando. Entonces, ajá. por eso yo me levanté muy temprano ese día, yo fui, yo tenía todas las ganas y toda la disposición para ir, porque algo me decía que yo tenía que estar allá. Perfecto. Entonces, Intuición. Habíamos hablado en una transmisión pasada de los 7 sentidos internos. Uno de esos 7 sentidos internos es intuición. Qué bien. ¿Qué más nos quieres compartir? exacto. Entonces, bueno, desde muy chiquita, a mí, yo tengo como una, pues mi intuición básicamente me había Ajá, dicho, sí. tú vas a ser exitosa, tú vas a Ujú, ser multimillonario. Esa es ok. la frase que desde muy Bien, chiquita yo me he muy bien. hablado, pues decido, no, Bien, no, dicho, decido, perfecto. Dicho, no hay problema. Dale. O sea que perdón la tú palabra, desde temprana edad has cultivado esa conversación contigo misma. sí. Increíble, maravilloso. Y siempre me había causado mucha curiosidad Sí, porque, o sea, yo no sabía por qué, o sea, eso para mí era ajá, normal, eso para mí ok. era normal. Ujú. Y a medida que yo iba creciendo, pues me comencé a dar cuenta que las personas no tenían ese tipo de aspiraciones, que Sí, no, lamentablemente, sí. sí, o sea, yo quedé como Ajá, sorprendida en el momento en que ya como que, pues tenía un poquito más de conciencia, ya fui creciendo un poquito, claro. de que la, Ujú. eso no era lo común o eso no era lo normal, ¿no? Bien, Paula. Entonces, antes de comenzar con los emprendimientos, me acuerdo muchísimo que yo, pues, tenía supremamente clara mi meta, pero no Sí, sabía qué hacer. O sea, estaba ajá. como perdida en la universidad. Sí, perfecto, las clases, pero no, había algo ahí que me decía Como que como, faltaba, como que no no, encaja. sí, sí. Entonces, Bien. em, pues, por ley de atracción, por, Ajá, ¿cómo es que llamarle? sincronicidad, ley de Sí, atracción, sí, qué bien. exactamente. Entonces, Em, Vi en Facebook un video de una chica que hablaba sí, sobre emprendimiento sí, y justamente fue en el que yo comencé hace dos ah, años. sí, Entonces, pues si yo tengo una meta muy clara y sí, si yo llevo como toda mi vida repitiéndome eso y teniendo como este tipo de diálogos internos conmigo misma, pues sí, de alguna u otra forma, como tú dices, todo se va como alineando para que lo que exactamente. tenía en mi mente y mi realidad, pues fueran Coincidan. exacto, Muy coincidentes. bien. Imagínate. Entonces,
Sí, pues o Qué sea, bien. para mí eso era muy normal. Para mí eso, y Claro. todavía sigue siendo muy normal, y sobre todo Mm, en el ambiente en el que nosotros como tal, pues en el mm, que yo como tal me muevo, ¿no? claro. Em, entonces, pues fue ahí cuando en el emprendimiento comenzaron a decirnos todo este tipo de cosas e implantarnos también ese chip de Sí, tienes que sí. educarte, tienes que crecer, tienes que leer Ujú, libros. Mira sí, Robert Kiyosaki, Kim Kiyosaki, claro. Art Eker, Tony Sí. Robbins. Y ahí fue Ajá. cuando todo como que se Qué dio bien. para yo encontrar Se fue, básicamente se fue, transformar. se fueron uniendo las cosas para llegar allá. Qué bien. Paula, gracias, gracias por compartir. Escuchándote recuerdo una frase que también para mí es fundamental, es uno de mis pilares, y es una frase de Jim Rohn. Jim Rohn dice, la educación formal te dará una manera de ganarte la vida, mientras que la autoeducación, o sea, este tipo de procesos, te permitirán lo que tú quieras, ser libre financieramente, cumplir todos tus sueños, ser exitoso, lo que sea. Jim Rohn Ganar dice, esto. exactamente, la educación formal te dará una manera de ganarte la vida, pero la autoeducación te permitirá llegar a donde tú quieras llegar y construir la vida que tú quieras construir. Entonces, realmente vale la pena trabajar en nosotros mismos. Paula, ¿qué mensaje quieres compartirle a las personas que están conectadas hoy, a las mujeres que van a ver más adelante esta transmisión en vivo? Ush, pues no, sencillamente que se den la oportunidad y que tengan la mente abierta a este tipo de información, porque yo sé que pues hay muchas personas que no coinciden o que no conectan con ese tipo de Ajá, información, sí, pero pues es que si llevan toda una vida con la misma programación mental, recibiendo los ajá, mismos estímulos de sí, pues, televisión, radio, etcétera, ajá, se llevan adquiriendo la misma información durante tanto tiempo y eso los ha llevado hasta donde en este momento se encuentran, sí, sea bueno o malo para pues la persona, ujú, ¿por qué no darse la oportunidad de encontrar otro tipo de información o de adquirir otro tipo de información internacional, otro sí, tipo de información para poder dar ese salto que muchas veces claro. muchos estamos buscando? Perfecto, Paula. Bueno, gracias. Gracias por compartir tu experiencia, tu proceso, tu conocimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues de acuerdo a lo que nos compartes y a esa mentalidad que has estado trabajando, porque yo sé que tú eres muy juiciosa en la información a la que te acercas, la información que estudias, y también le prestas mucha atención a la información a la que no debes acercarte. Yo sé que tú eres muy juiciosa en esos términos. Yo sé que definitivamente estás construyendo un camino maravilloso de éxito y de prosperidad y que es un ejemplo grandísimo para muchas jóvenes como tú que pues también están buscando ese camino y bueno, pronto vas a empezar a compartir tus experiencias y a seguir contando tu historia. Muchísimas, muchísimas gracias, Paula. Un abrazo grandísimo, bendiciones y estamos en Muchas gracias a contacto. ti, William. Claro que sí. Ok, bueno, chao. Estamos llegando al final de la transmisión del día de hoy.